Bienvenidos a Conclusión TV, un nuevo ciclo de entrevistas que desarrollamos desde Diario Conclusión. Hoy vamos a hablar de los casos de delitos de lesa humanidad. Vamos a hablar sobre causas que se llevaron adelante en la Justicia Federal de la provincia de Santa Fe. Algunos de esos juicios se han convertido en procesos emblemáticos, ya sea por quienes fueron llevados al banquillo de los acusados, por los delitos que se juzgan en ellos y en algunos casos por haber conseguido que se investiguen causas en las que resultaba impensable conseguir justicia. Bueno, para conocer un poco más en profundidad sobre las causas y los entretelones, hemos invitado al fiscal federal Adolfo Villate. Él es titular de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causa de Violaciones a los Derechos Humanos. Creo que lo dije bien. Sí, está muy bien. Bienvenido, Adolfo. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bien. Bueno, Adolfo, ¿cómo podrías explicar cuál es el alcance de la Fiscalía y cuáles son las causas que se están investigando en este momento? Bueno, yo estoy a cargo de una unidad que está investigando exclusivamente delitos de lesa humanidad. Esta unidad existe desde la gestión anterior, es decir, desde que era titular de la Procuración General el doctor Rigui, y la procuradora, la doctora Gil Carbó, decidió seguir adelante con esta política y darle un fuerte impulso a lo que es la investigación de delitos de lesa humanidad. Nosotros investigamos todos aquellos hechos que fueron cometidos como parte de un plan sistemático y generalizado que llevó adelante la última dictadura militar, que va, ustedes, bueno, como lo saben, desde marzo del 76 hasta diciembre del 83, pero aún hechos que fueron anteriores y que pueden entenderse comprendidos dentro de lo que fue los prolegómenos o la forma de inicio de este plan sistemático de exterminio que se llevó adelante durante la última dictadura. En este marco nosotros, bueno, investigamos hechos tanto cometidos por las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, como también por aquellos otros actores que hubo en aquella época, entre los que está lo que fue llamado AAA. Bueno, ese es fundamentalmente nuestro rol. Nosotros investigamos todos los secuestros, tormentos, desapariciones que sucedieron en aquella época y, bueno, llevamos adelante esta tarea con mucho compromiso y como parte de una política que es parte de la Procuración General de la Nación y como les decía, estando al frente de la doctora Gil Carbó, le ha dado un fuerte impulso. Adolfo, hace muy poquito, un mes, concluyimos aproximadamente un mes, concluyó un juicio que fue de proporciones históricas, que fue conocido como el tercer tramo de la causa Guerrieri. Es una causa, digamos, que sobre todo por las sentencias obtenidas, digamos, va a ser recordada porque todos los imputados recibieron prisión perpetua. Esa causa incluye, entre otros de los casos investigados, la Quinta de Funes, la Calamita, la Escuela Mañasco, los sucesos ocurridos ahí. Es una causa de grandes proporciones. Entonces, antes que nada, digamos, como para arrancar, ¿cómo se instruye una causa de esas características con hechos que datan de 40 años atrás? ¿Cómo es el trabajo de instrucción? Bueno, el trabajo es sinceramente tiene mucho de reconstrucción histórica, en algún sentido, sobre todo tratándose de hechos de hace tantos años. La búsqueda se realiza, la búsqueda de información, la búsqueda de documentación, los testimonios, son el resultado de una investigación muy profunda que implica el análisis de documentación, como por ejemplo documentación de expedientes que están archivados en la Cámara Federal de Apelaciones, los testimonios que son fundamentales, que son el principal elemento del cual nos valemos, de aquellas personas que, habiendo sido víctimas, lograron salir con vida de hechos tan atroces. También la consulta a distintos acervos documentales, como por ejemplo los que tiene la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que son los archivos de lo que en aquel momento se llamaba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la DIPBA, que también nos nutre, aunque parezca mentira, de valiosa información en relación a los hechos que tienen que ver con la jurisdicción
de Rosario, o sea, que exceden, la información que está allí excede el mero ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires, y también nos ha brindado información muy valiosa, de la cual también nos nutrimos. Es decir que tratamos de apelar a todas las fuentes, de exprimir un poco la imaginación y buscar todas las fuentes que nos puedan brindar algún tipo de información, diarios de aquella época, testimonios de vecinos de los lugares donde se cometieron los hechos, toda aquella información que nosotros consideramos que pueda ser consultada. Bueno, vamos en búsqueda de ella para ver si podemos ir sumando información y dar cuenta de una forma lo más ajustada posible a la forma en que sucedieron los hechos. Es un trabajo de hormiga, exhaustivo, sí, ¿no? Es una investigación muy trabajosa, y que demanda mucha dedicación y mucha concentración y mucho análisis. Así que sí, sinceramente, pero aunque parezca mentira, se van consiguiendo datos permanentemente aparecen nuevos testigos, personas que dicen que presenciaron tal o cual hecho. Las fuentes de información no se agotan, y la verdad y las víctimas, aun cuando se pretendió desaparecerlas o fueron desaparecidas físicamente, todavía la historia habla, y la historia nos invita a lograr su reconstrucción. En esta causa, bueno, se juzgaban a Guerrieri, a Melón, Fariña, creo que eran 10 imputados, si no me equivoco. Sí, 11. 11. ¿Qué significó para vos, como fiscal, conseguir una sentencia perpetua en una causa de estas dimensiones? Es muy importante por distintos motivos. Es importante por lo pronto porque, sobre todo en lo que refiere a uno de ellos, de los imputados, que es Rodolfo Isach, que es la primera vez que estaba sometido a un proceso de este tipo, porque él había estado prófugo. Entonces, bueno, se logró dar con él hace relativamente poco tiempo, y ese es el motivo por el cual no había sido juzgado con anterioridad. Recordemos que Isach es quien era señalado por Rodolfo Constanzo, por Eduardo Rodolfo Constanzo, quiero decir, como quien había ejecutado materialmente a las 14 personas que estaban en la intermedia, estas personas que habían transitado por estos centros clandestinos de detención que vos mencionabas. Bueno, Rodolfo Isach era señalado por Constanzo como quien los había ejecutado materialmente, y llevarlo a juicio y lograr una condena en relación a él era algo de suma trascendencia. Así que haber conseguido que todas las condenas sean perpetuas, e incluida entre ellas la de Rodolfo Isach, es algo que para nosotros es muy importante, y sobre todo por los tiempos que corren, porque uno pensaría que o podría especularse con que no se van a impulsar estas causas con la suficiente energía, y de parte nuestra, de parte de lo que es el Ministerio Público Fiscal y de parte de la unidad que está a mi cargo, nuestra intención es claramente llevar adelante estas investigaciones con la misma profundidad e incluso más que como se ha venido haciendo. Así que esto fue sinceramente un resultado muy bueno, y además que tuvo la particularidad de que en los alegatos nosotros apelamos a otras formas de construir el alegato, utilizando tecnología, proyectando las fotografías de las personas que habían sido víctimas y de las cuales estamos hablando. Así que creo que, bueno, con este resultado podemos dar cuenta de una investigación realmente profunda y detallada. Bien, otra de las causas emblemáticas fue la de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. Bueno, en ese caso el hecho ocurrió casi ya en democracia, sobre el final de la dictadura. Fueron secuestrados aquí y entregados a la patota de Patti. ¿Cómo fue llevar adelante esa causa y continúa el proceso en este momento? Sí, bueno, esa causa fue
una causa relativamente distinta para el tipo de hechos que investigamos, porque este es un hecho que se cometió en inmediaciones de calle Córdoba, entre Ovidio Lagos y Callao, en el Bar Magnum, a plena luz del día. Allí fueron secuestrados por un grupo de tareas, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Daniel Pereira Rossi, y bueno, era una gran deuda, ¿no? Poder llevar adelante este juicio. Perdón, te voy a interrumpir. Cuando vos decís una gran deuda, yo tengo entendido que esto había sido juzgado anteriormente y se volvió a juzgar, ¿es así? Esto en realidad fue así. En aquella época se labra un sumario judicial, una causa penal, en la cual estaba imputado Patti, más junto a 2 personas más, Espataro y, bueno, en este momento no me sale el apellido del tercero, que eran quienes de alguna forma reconocen haber sido quienes asesinan a ambos en un supuesto enfrentamiento fraguado que ocurrió en la zona rural de la ciudad de Lima, provincia de Buenos Aires. En el marco de este expediente ellos reconocen, mejor dicho, relatan una serie de circunstancias en que supuestamente habría ocurrido el hecho, que nosotros acreditamos que eran falsas y que tenían como único objetivo ocultar lo que en realidad había sido los asesinatos a sangre fría de ambos militantes. En ese expediente inicialmente hubo el dictado de lo que se llama una prisión preventiva, que es una resolución que dictan los jueces para considerar, donde consideran que hay elementos para seguir adelante con la investigación y con la causa. Pero sorpresivamente, y antes de que finalizara la dictadura militar, fueron beneficiados Patti y sus otros 2 compañeros con el dictado de un sobreseimiento provisional que tiempo después, y ya en democracia, fue convertido en un sobreseimiento definitivo. Bueno, esta fue una de las cosas que hubo que remontar, ¿no? Claro. Porque existe lo que se llama cosa juzgada, claro, no que es un límite que en el derecho se establece a poder juzgar a una persona nuevamente por el mismo hecho. Entonces acá lo que hubo que hacer fue derribar esa cosa juzgada por un tipo de acción que es considerar que se trata de una cosa juzgada fraudulenta, una cosa juzgada írrita en realidad. Entonces, bueno, tuvimos que lograr eso, que en derecho penal no es algo muy común, no es que abundan, que este tipo de nulidades de la cosa juzgada se logran con facilidad. Y bueno, y una vez logrado esto, es que se pudo destrabar un poco el realizar una nueva investigación o profundizar aquella investigación para dar cuenta de lo que en realidad había sucedido, que era esto que les relataba, el secuestro de ambos y posterior asesinato por parte de esta brigada comandada por Patti. Bien. Así no lograron condenar a todos los acusados, ¿verdad? La causa, perdón, cierro la pregunta, ¿la causa tiene algún tipo de apelación? ¿Quiénes son los condenados y quiénes fueron absueltos? Allí fueron absueltos 6 PCI, que es personal civil de inteligencia, personas que integraban el destacamento de inteligencia 121, y básicamente esa absolución estuvo vinculada al hecho de que la imputación que pesaba sobre ellos había estado básicamente fundada en los dichos de Eduardo Costanzo. Es decir, no había otro elemento de criterio. Además, no era que Costanzo había presenciado el hecho y él estaba señalándolos como que ellos habían estado presentes en ese lugar, sino que Costanzo señala que a su vez a él otra persona de apellido Bragnizán le comenta que quienes habían estado presentes en aquella oportunidad eran estos 6 PCI que fueron en definitiva absueltos. Lo que consideró el tribunal es que no bastaba con la afirmación de Costanzo en relación a lo que él había oído y que era necesario tener otro tipo de elementos de criterio
para poder sostener una condena. Entonces, bueno, siendo insuficiente eso, el tribunal dispuso la absolución. Eso está en trámite nosotros interpusimos un recurso de casación que está en trámite en este momento, así que todavía no es una sentencia definitiva. Tenemos la esperanza de que se pueda modificar esa situación y que el Tribunal de Casación considere que los elementos de criterio que nosotros invocamos en su momento sean suficientes y cambie la decisión de una absolución por una condena. Pero esa es la situación que se planteó en esta causa. Bien. Bueno, tenemos entendido que está próximo a comenzar el juicio por el Villazo. ¿Qué se está investigando en relación a esa causa y, bueno, cuáles son las particularidades de esa investigación? En realidad no es que esté próximo a iniciarse el juicio, sino que lo que nosotros pedimos fueron indagatorias. Bien. Esto un poco para aclarar, un juicio, en realidad técnicamente nosotros hablamos de juicio cuando llegamos a la instancia de juicio oral. Sí, por supuesto. Entonces nosotros estamos en la instancia previa, que es la etapa de instrucción. Bien. Tenía entendido que estaba próximo a empezar, por eso. No, bueno, estamos en la etapa de instrucción. Bien, perfecto. Lo que nosotros hicimos fue un pedido de indagatorias, en el cual estamos intentando dar cuenta de la situación que se vivió en Villa Constitución en los meses de marzo y abril del 75 y con posterioridad incluso, vinculado a la represión a trabajadores de la industria metalúrgica de la zona y fundamentalmente de Asindar. Allí nosotros lo que un poco encontramos es que en aquel momento era presidente de Asindar José Alfredo Martínez de Hoz, que hubo de alguna forma una demanda de parte de Asindar de que se acallaran o que se contuviera de una forma ilegal lo que era la protesta sindical que se estaba llevando a cabo fuertemente por obreros pertenecientes a la Unión Obrera Metalúrgica, que habían conformado una lista, la lista marrón, y que habían desafiado de algún modo con la conformación de esta lista y que habían logrado triunfar en internas, habían desafiado el poder de la burocracia sindical que era, digamos, comandada por Lorenzo Miguel en aquella época. Entonces, lo que de alguna forma tratamos de dar cuenta es que esto fue una especie de primer manifestación de lo que sería luego la concreción del golpe de Estado y que formó parte de este plan sistemático y generalizado que luego se iba a implantar definitivamente con la dictadura militar. Nos parece una cuestión paradigmática que haya estado presente en ese momento a cargo de Asindar como presidente Martínez de Hoz, claro, que luego fue quien fue el ministro estrella de la dictadura militar y que comandó de alguna forma lo que tiene que ver con el ala civil dentro del gobierno dictatorial. En aquel entonces, bueno, cuando esto se puede ver también porque a partir de que se da el golpe de Estado, no solamente es Martínez de Hoz quien ocupa el rol de ministro de Economía, que era el fundamental, porque era quien en definitiva fue el encargado de dictar la imposición de una política neoliberal, sino que también lo que se advierte del análisis de aquellos años es que también otros ministerios fueron ocupados por representantes de distintas empresas de gran importancia. Últimamente, bueno, se conoció un fallo de la Corte que habilitaba solicitar el 2x1 a los condenados por estos delitos de lesa humanidad. Bueno, particularmente el caso Muiña fue en el que se resolvió este fallo. ¿Cómo impactó en la Fiscalía este fallo del 2x1? Y bueno, ¿afectó alguna de las causas que ustedes habían llevado adelante? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, en la ciudad de Rosario no llegó a haber planteos concretos de aplicación del 2x1. No sé exactamente por qué, pero
hubo una reacción muy temprana tanto de nuestro poder legislativo como de la sociedad, que salió a manifestarse en contra de esta decisión de la Corte Suprema. Pero en Rosario no hubo planteos, había aproximadamente 19 personas en condiciones de hacer el planteo, y nosotros estábamos preparados para dictaminar en contra de esto. Nosotros obviamente estamos, como les decía, estamos totalmente en contra de la posición que asumió la Corte Suprema. Entendemos que es un retroceso muy importante el dejar de lado la construcción jurisprudencial que hizo la Corte Suprema de Justicia en su integración anterior, que da cuenta de lo que es la jurisprudencia a nivel internacional, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de otros tribunales internacionales, y que de alguna forma esta posición nos aparta de una lógica de remitirnos un poco a lo que es el ordenamiento jurídico internacional. Esto es muy importante desde mi punto de vista, porque el derecho internacional, si bien nació como un derecho que regulaba y regula los vínculos entre estados, también tiene una función tuitiva de los individuos, una función protectora de los individuos. Sí, sí. Entonces, en tanto en un determinado país, en un determinado estado, comienza a llevar adelante políticas de represión ilegal, o como sucede en Argentina, un plan sistemático y generalizado de exterminio, es el sistema jurídico internacional el único en el que uno puede acudir en busca de protección. Entonces, dejar de lado este sistema es sumamente peligroso para nosotros como ciudadanos y para nosotros como individuos frente al poder del Estado, cuando el Estado toma su forma patológica, por decirlo de alguna forma. Sí. Cuando el Estado se convierte en un monstruo que empieza a asesinar a quienes debe en realidad proteger, bueno, ahí es el derecho internacional el que debe velar por la protección de los individuos. Entonces, esta línea que viene desarrollando la Corte Suprema de Justicia con este fallo Muña, pero antes con Fontevecchia, con Villamil, con Alespeiti, es, desde mi punto de vista, lamentable y sumamente peligrosa, porque también podría ser leído como un mensaje para eventuales futuros represores de que los hechos en los que ellos intervengan no van a ser juzgados. Claro. Bien. Entonces, ahí radica el mayor peligro, no solamente en lo que puede significar la impunidad hacia el pasado, sino también la impunidad hacia el futuro. Eso creo que es algo muy importante de ser leído, porque sistemas económicamente neoliberales no funcionan a veces sin represión, y esa represión necesita de quienes la lleven adelante, y esas personas que la llevan adelante seguramente van a pretender quedar impunes ante esos hechos de represión. Entonces, es aquí donde este cambio de jurisprudencia puede tener alguna lectura que tenga que ver con lo que pueda suceder en el futuro. Bien, bien. Bueno, Adolfo, nos quedaríamos mucho tiempo más hablando, porque la verdad que nos quedaron un montón de preguntas afuera. Sí. Pero bueno, hemos cumplido el tiempo, así que muchísimas gracias por acercarte hasta los estudios. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima edición de Conclusión TV.